Hoy día vamos a hablar de protección de data. ¿Qué es la data? ¿Qué significa? Muchos no sabemos, no le damos el valor. Y vamos a hablar de tres cosas fundamentales. Cómo identificamos la data que tenemos, cómo la resguardamos y cómo mitigamos o resolvemos los ataques en el caso que sucedan. Entonces tenemos que estar muy atentos a esa información. Así que vamos a comenzar. Y les quiero mostrar el cuadro que ya trabajamos en la sesión 1. Este es un cuadro que el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos publicó. Es totalmente abierto, de dominio público, así que si ustedes lo quieren buscar, se llama el NIST, que vendría a ser lo que era el INTINTEC, que es el Instituto de Estándares, que fue, porque ya no existe, ahora es, creo que es Indecopy, el que se encarga de manejar esta gestión de los estándares. Para Estados Unidos. Es el National Institute of Standards. Entonces ellos publicaron toda esta información debido a los ciberataques. Ustedes pueden descargar, son varios PDFs que tienen información de framework y ahí identificamos tres etapas. Los hemos agrupado en tres etapas, como dice el título de esta presentación. Identificación es la primera. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro grado de exposición hacia el exterior? Tenemos que identificar. Porque tenemos que conocer nuestros assets, tenemos que conocer nuestro negocio, cuál es el core de nuestro negocio. Por ejemplo, si hay una frase que me encanta, ¿cuál es la receta secreta? Todo negocio tiene una receta secreta. ¿Qué sabe? ¿Cuál es el secreto o la magia que tiene la empresa que la hace diferente a las demás? Por ejemplo, en Comutech nosotros tenemos una receta secreta que nos diferencia con respecto a otras empresas del rubro. Entonces, si ustedes trabajan con nosotros, van a ser parte de esa experiencia. Entonces, eso es nuestro know-how, eso es valiosísimo para nosotros y se debe proteger y es importante. En el caso de Kentucky, la receta secreta o la Coca-Cola, la combinación mágica de cómo mezclar los insumos para dar el producto que a todos les gusta, es su core de negocio y es valiosísimo. Entonces tenemos que identificar qué tenemos en lo que es información. Una vez que hemos identificado qué tipos de información y cuáles son realmente críticas, porque no toda la información es importante, lo vamos a conversar en un minuto, tenemos que ver cómo la protegemos, de quién, de qué y cómo. Porque hay muchas formas de proteger la información. Unos creen que, he hecho mi backup. Antes, bueno, los que son de mi promo, sacaban su copia en 2 disquetes y lo guardaban en diferentes sitios, ¿no? Esa era nuestra forma de backupear la información. Hoy en día tenemos múltiples formas de backupear, resguardar, sincronizar la información y es importante que sepamos cuáles son las ventajas y desventajas que tienen diferentes métodos. Muchas veces creemos incorrectamente que tener un servidor con RAID es un mecanismo de backup y no lo es porque RAID no es un backup. Y una vez que hemos identificado todo eso que tenemos ya como data, tenemos que asignar diferentes categorías y en función de esas categorías tenemos que aplicarles unas políticas. Y esas políticas donde nosotros determinamos, vamos a ver en una diapositiva que viene después, cómo es el tratamiento de esa información. Hay tres aspectos fundamentales para gestionar la información, pero no nos adelantemos. Vamos por partes, como dice nuestro amigo Jack el Destripador. Una vez que ya hemos identificado la información y hemos determinado cómo la vamos a proteger, entramos a un estado de alerta. ¿Por qué? Nosotros hemos agrupado los tres últimos, por eso están en la parte de abajo, la parte de detección, respuesta y recuperación, en la parte de mitigación de eventos. Porque una vez que sucede algo, alguien cuando jala la alarma, se ha encriptado un servidor, se ha caído un equipo, o hemos detectado que hay accedido a información que no debe, ¿qué hacemos? No corremos como locos, como pollos decapitados, salpicando sangre por todo lado y llorando, o nos hacemos bolita en un rincón. No, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un plan. Y parte de la mitigación es tener estos planes listos. ¿Quiénes deben informarse? ¿A quiénes hay que levantarlos a la mitad de la noche para responder el teléfono? Si hay que cortar, prender, apagar, duplicar, etcétera. Todo eso es parte de un plan de ciberseguridad. Antes solamente se trataba dentro de lo que es disaster recovery, o sea, recuperación de desastres, orientado también a la continuidad del negocio, pero ahora ya ha superado eso, porque todo lo que es backups, manejo de información, es parte de algo más grande, y es las ciberamenazas y la ciberseguridad. Entonces, una vez que ya tenemos claro los pasos que vamos a seguir, toda la data que nosotros identifiquemos puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, veamos, todos van a decir, oye, bueno, toda mi información es importante, pero ¿realmente lo es? ¿Cuál información es crítica? ¿Con qué información tú puedes perdiéndola, ¿no? O sea, si pierdo tal información, ¿puedo sobrevivir? Por ejemplo, el registro de uso del sistema de aire acondicionado. ¿Me detiene el negocio? Posiblemente no. Posiblemente es información que no
Importa que es transaccional, que si bien es histórica, que si bien me puede ayudar, por ejemplo, a determinar los ciclos de mantenimiento de algún equipamiento que no está relacionado con el proceso productivo de la empresa. No es una información que requiere invertirle mucho tiempo, mucho dinero, sino puedo archivarla cada cierto tiempo con una frecuencia, etc. Entonces no es crítica. Pero como dije anteriormente, si estamos hablando de la receta secreta, si estamos hablando de nuestras cuentas por cobrar, si somos una institución financiera y estamos hablando de los usuarios y las contraseñas de nuestros clientes, es información crítica. Si esa información se pierde, ¿dejamos de operar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si se pierde información de usuarios y contraseñas de nuestros usuarios internos, si por ejemplo tenemos un director activo y alguien extrae esa información de alguna manera, si tenemos una página web donde los usuarios pueden hacer compras en línea y tenemos registrada la información de sus tarjetas de crédito porque tenemos un marketplace, esa información, ¿cómo está salvaguardada? ¿Cómo está protegida? ¿Es confidencial? ¿Sí o no? ¿Cómo se sentirían ustedes si están al otro lado? Entonces, esa misma perspectiva, ese mismo análisis, tenemos que aplicarlos a los tipos de información que tenemos. Entonces, va a haber información que también es resultado de procesar otra información, que generalmente los KPIs o los indicadores de gestión para tomar decisiones y que ayudan a las gerencias a tomar decisiones sobre cómo ir navegando el barco o la organización a lo largo del año, de los Qs, por ejemplo, es información que también se puede reproducir de otra información, así que posiblemente podríamos decir, no sé, capaz ustedes tienen una situación diferente, que no es información que realmente es muy crítica para mí. Lo que sí me importa, por ejemplo, es mi data contable histórica, que es importante para saber de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde vamos a ir. Pero la información de predicciones, tendencias, se elabora en función de información pasada. Entonces, archivar tendencias posiblemente para el negocio que ustedes tengan no sea tan importante. Entonces, le aplicamos otros criterios, no es crítico, es importante o es una información que realmente no nos preocupa archivar porque la podemos regenerar fácilmente. Ahora, otra cosa importante sobre la información es que nosotros tenemos que valorizarla. ¿En qué sentido valorizarla? Porque ¿cuánto nos cuesta obtener esta información? Tenemos la información de las órdenes que nos han tomado nuestros clientes, por ejemplo. El histórico de compras de los clientes. ¿Qué uso le puedo dar? ¿Cuánto me costaría reconstruir mi base de datos? ¿Cuánto me costaría reconstruir la confianza con mis clientes? Eso también es alto valor. Entonces, hay que decir, el hecho de que haya un ciberataque puede decidir si una empresa continúa en el mercado o no. Y eso grábenselo bien. A empresas que han sufrido. Y también, no es que todos seamos inmunes, porque es muy difícil, como lo mencionamos en el capítulo 1, la idea es responder rápido. Y cómo gestionen ustedes el problema. Dentro de la última etapa de recuperación y respuesta, las dos últimas etapas, respuesta y recuperación, está como en nuestra área de comunicaciones gestiona el problema. A veces no decirle a los clientes, no ha pasado nada, produce más daño que realmente decirles de verdad. Hay que ser transparente, ser transparente con el cliente, ser honesto con el cliente. A veces brinda mejores resultados, ¿no? Definitivamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que ver cómo se maneja la información, cómo se comunica, si se va a contactar uno a uno a los clientes que han sido afectados, etcétera, pero para eso tenemos que determinar qué ha pasado. Entonces, ya que una vez que determinamos la información, tenemos que aplicar ya las metodologías. ¿Y cuáles son los 3 aspectos importantes? Vamos a poner una información, la triada de análisis de información, porque todo tipo de data que nosotros tengamos dentro de una organización, ¿sí? ¿Ya estamos con el otro? Perfecto. Y tenemos, primero, la integridad de la información. ¿Qué significa la integridad de la información? Que la información no ha sido modificada, que la recibimos de una manera correcta, que la almacenamos de una manera correcta y que no se modifique en el tiempo. Puede ser por muchas causas. Imaginemos que se corrompe nuestro sistema de almacenamiento en red, hay un problema, hay un bit que se cambió de alguna manera, por un error, un problema eléctrico, etcétera, un disco que falló, introduce un error y ese error se replica. Entonces yo puedo tener 10 copias de esa información, pero las 10 copias no están correctas, porque han copiado una mutación genética, llamemos así, de la información que se modificó sin intencionalidad, pero se modificó. Entonces, ¿cómo yo valido eso? ¿Cómo yo garantizo que la información es lo que debe ser? Hay mecanismos como la aplicación de hash, mecanismos de corrección de errores,
o análisis matemáticos que ya se aplican una especie de fórmulas para determinar, se graba la data y un hash. Y si esa data y ese hash no coincide, se marca esa información como inválida y se genera una alerta. Y nuestro sistema tiene que buscar, oye, ¿cuándo se modificó esa data y por qué? Y tratar de recuperarla, si es que la necesitamos, de una copia de seguridad anterior. Y analizar por qué ese sistema de discos, por ejemplo, empezó a fallar, tuvo problemas de electricidad, etc. Entonces hay todo un análisis y un seguimiento que después vamos a ver qué mecanismos utilizamos para eso, ¿no? La información nadie debería manipularla. Nadie debería poder acceder y poder cambiar, salvo el usuario. Por ejemplo, ustedes van a la página web y les dice, cada 15 días cambien su contraseña. Sí, ustedes van, les sale un mensaje, cambien su contraseña y la cambian. Cada 30 días, etcétera. Son políticas y ustedes son los únicos que deberían estar autorizados a modificar esa información. Nadie más. La información no se cambia sola, no se altera. ¿Ok? Después, el otro detalle de confidencialidad es, una vez que tenemos esta data, es quiénes pueden acceder a esta información. Hay una palabra que se llama ACL, que es ACL, lista de acceso de control o Access Control List, que determina quiénes tienen acceso a esa información. ¿Se imaginan que estemos hablando de información sensible a nuestros clientes? Vamos a decir, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, usuarios, contraseñas, permisos para añadir, crear, modificar cosas en nuestro sistema ERP. ¿Todos deben tener el mismo nivel de acceso? No, para eso hay una estructura, hay una jerarquía. ¿Quiénes tienen permisos? ¿Quiénes tienen autorizaciones? Eso es la parte de confidencialidad. Proteger que la información no sea vista por personas o autores que no deben acceder a esa información. Entonces, eso es muy importante. La información puede ser privada, confidencial o pública. Hay cierta información que sí vamos a permitir que vean todos en nuestra página web, por ejemplo, o lo que ustedes publiquen en Facebook. Recuerden, esa información privada, sí, puede ser porque es de ustedes, pero cuando les cuento que cuando la publicaron dejó de ser privada porque ya pasa a dominio público y cualquier persona que vaya a la página web y los busque va a poder ver esa información. Entonces, ¿qué pasó? La data está correcta, tiene integridad porque lo que ustedes han puesto es lo que se está mostrando. La confidencialidad, ustedes han renunciado en cierta forma a esa confidencialidad al publicarla en una página web pública, por ejemplo. Y la disponibilidad que siempre va a estar ahí para que ustedes la puedan ver. Borrar algo de internet es bastante complicado, bastante difícil. Pero, así que ya saben, la confidencialidad es saber quiénes tienen acceso a la información y a los diferentes tipos de información. Cuando nosotros identificamos qué data teníamos dentro de una matriz que deberíamos elaborar, deberíamos indicar qué departamentos, qué áreas, qué personas tienen permisos para ver esa información, para leerla, o sea, de lectura, y permisos de escritura. Y además hay algo que se llama full control, que son permisos para que tú puedas asignar permisos a otras personas. Imagínense que yo soy el jefe del área contable, por ejemplo, y tengo una persona que me ayuda. Yo le permito que vea cierta información, pero si yo quiero crear un nuevo usuario, tengo que tener otros permisos, ¿se dan cuenta? Entonces eso también es una estructura de permisos interesante que es muy similar a la que puede tener un sistema operativo o un servidor, pero ya se aplica a los silos de datos que tenemos a lo largo de toda la organización. Y el último campo, que el último componente de esta triada es la disponibilidad de la información. La información siempre tiene que estar disponible cuando se le necesite. ¿De qué me sirve tener un super sistema de ERP que solo funciona, por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde? Si en la noche alguien quiere trabajar o el departamento contable quiere avanzar procesos, no tiene la información disponible. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Nos permite avanzar o no? Entonces ustedes tienen que determinar qué data y cuál es la disponibilidad que debe tener de acceso a los usuarios que están permitidos a acceder a esa información. Eso también muchas veces se ha confundido con la parte de backups, porque dicen la data, sí, yo backupeo, mi información yo la he puesto, por ejemplo, en un sistema de alta disponibilidad, que es un arreglo de equipos que se sincronizan, y hay soluciones lindas que nosotros ofrecemos a nuestros clientes en Comutel Perú. Si ustedes quieren información, por ejemplo, sobre ese tipo de soluciones, no duden en contactarnos para hablar de cómo aplicar todas estas metodologías a su negocio, haciendo un análisis exhaustivo, una consultoría como estamos ya acostumbrados con nuestros clientes a trabajar. Pero volviendo al tema, RAID no es un backup, alta disponibilidad no es un backup, garantiza que puedas seguir trabajando. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, compraste un sistema de alta disponibilidad y lo tienes en un local, en tu local central, tienes varias oficinas, y por azares del destino, toquemos madera, el local se incendia.
O sea, hay casos, ¿no? Imagina que te cae un helicóptero, un avión, no sé, hay cosas tan terribles en esta vida. Sucede un desastre y tu data center desaparece. Bueno, desaparece también tu sistema de alta disponibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, no crean, por lo tanto, que comprando o invirtiendo en un sistema de alta disponibilidad, ustedes tienen resuelta la vida. Entonces, también hay que analizar. Puedo distribuirla, puedo tener copias en diferentes lugares, los usuarios pueden modificar la data en cada lugar y se sincroniza. Hay las estrategias de backup, por ejemplo, tener RAID es la primera estrategia que te protege contra fallos de la parte mecánica o, bueno, hoy en día de estado sólido de los discos. Pero no te garantiza que si el servidor se quema recuperes la información. Hay sistemas de almacenamiento propietarios, inclusive hoy día hay muchos sistemas NAS, algunos de ellos son propietarios y recuperar esa información y llevarla a otro sistema es muy complicado a veces. Tienes que seguir comprando el mismo producto para poder planear recuperar la información. Inclusive hay casos de que la versión que tenías ya está 5 años descontinuada y ya no funciona en las nuevas versiones, así que ¿dónde está tu data? Entonces, una cosa es la redundancia de disco, la redundancia de almacenamiento, otro tienes la sincronización, distribuir geográficamente, lo otro es siempre cambiar de medios. Antes se decía, tenés que tener un disco rotacional, en CDs y en cintas. Se llamaban los 3 niveles de backup que se recomendaban para salvaguardar la información. Y alguien por ahí decía, sí, y un backup dáselo a tu enemigo porque él va a cuidar tu información, porque le importa tenerla bien segura. Entonces, ese era un chiste que había entre la gente de sistemas de hace muchos años, ¿no? Hoy en día también sincronizar en nube, mecanismos, todavía hay vigencia en las librerías de cinta, los DLTs, los LTOs, todavía se utilizan en algunas empresas porque son para grandes volúmenes de información que no requieren ser recuperados instantáneamente. Ahora, recuerden también que dependiendo la metodología de salvaguarda de información que tengan, varían los tiempos de recuperación. Y acá volvemos a lo que hablamos al inicio, continuidad de negocio, continuidad operativa. Si yo quiero, se me cayó un local, pero yo tengo la data duplicada en los dos lados, puedo seguir trabajando. Tengo 2 servidores web, se cae uno, mi balanceador manda al otro, sigo trabajando. Entonces, eso no afecta a mi operación, no dejo de facturar. Y hablando de eso, es una buena medida saber, o sea, para nosotros poder invertir en sistemas, en mecanismos de continuidad de negocio, continuidad operativa o recuperación de desastres, es costear cuánto perdemos por cada hora que no facturamos, por cada hora que la planta no funciona. Imagínense que nosotros, y busquen en internet, hace relativamente el año pasado, si no me equivoco, hubo el caso de una empresa que gestionaba el sistema ferroviario en Estados Unidos o en una zona de Estados Unidos y fueron víctimas de ransomware. Hubo inclusive un sistema de hospitalario completo de varias clínicas que fue afectado por ransomware y toda la información, todas las historias clínicas fueron encriptadas. Cada hora que ellos dejaron de procesar, de trabajar, de facturar, ¿cuánto se traduce en dinero? Entonces tenemos un costo real de lo que significa detener nuestro negocio y, bueno, asignar un 10%, asignar un porcentaje de esa pérdida a inversión para poder establecer mecanismos que nos permitan reducir esos tiempos muertos que dejamos de facturar, es una buena inversión. Entonces, eso te ayuda a ver con otros ojos el costo de detener el negocio y lo que significa no gastar dinero en soluciones de alta disponibilidad o invertir en un experto en ciberseguridad para que te haga un análisis de tu empresa, sino a saber que es una inversión, es como un seguro. Vas a agradecer en el momento que te suceda porque vas a poder identificar, resolver y mitigar estos ataques, estos eventos y vas a poder recuperarte mucho más rápido y lo que dejaste de facturar va a ser muy poco. Inclusive hay casos en los cuales no se detiene el negocio, continúas trabajando y entonces dices, superé. Pero no es un proceso que digas, ya, oye, felicitaciones, ya lo resolvimos, sigamos adelante. Es un proceso continuo. Entonces ya saben, la información, integridad, confidencialidad y disponibilidad. RAID no es un backup. Lo último que tenemos para mostrarles, y vamos a ponerlo en pantalla también, es sobre la data. Muchas veces decimos, ya puse la información en el servidor, ya le ingresé a la base de datos, pero es importante que nosotros manejemos, lo hemos puesto en 2 líneas horizontales un poquito para agruparlos. Tenemos que validar la información que recibimos. Por ejemplo, si nosotros ponemos un formulario web donde solicitamos que el cliente ingrese ciertos datos, nosotros tenemos que validar que está poniendo información.
Por ejemplo, uno de los problemas más comunes es que a veces no sanitizamos los datos o no validamos que el usuario está poniendo en el campo nombre un nombre. Muchas veces las aplicaciones que a veces son desarrolladas, muchas empresas deciden que no son expertas en software porque tienen a alguien por ahí que aprendió a programar, hacer una plataforma web, hacer un programa, y hemos visto casos inclusive que desarrollan un RP completo. Fabuloso, se celebra mucho la iniciativa, es un ahorro grande para la empresa porque una inversión en RP es algo complejo, algo costoso, pero no tenemos las buenas prácticas, no nos hemos asesorado bien, no hemos analizado y no hemos sanitizado la información que ingresa por el formulario. Entonces, ¿qué pasa? Alguien por ahí que descubre que me puede inyectar código al servidor web y no pone un nombre, no pone Eduardo del Valle, sino pone algún lenguaje de programación, puede ser, no sé, PHP, Visual Basic, JavaScript, etc. El servidor recibe esa información pensando que es el nombre del usuario y ejecuta algo. Inclusive se puede suceder lo que se llama cross-site scripting, que puede acceder o golpear la base de datos para que la base de datos automáticamente vomite, y lo vomita, toda la información de los usuarios que están en el sistema. O sea, investiguen un poco, ¿va? Ahora hay inteligencia artificial que les puede explicar un poquito más, y tómenlo con pinza siempre porque Skynet está por ahí, ¿no? La gente que le encanta, sí, estoy viéndolos, viven y mueren por la inteligencia artificial, pero siempre tómenlo con pinzas, valídenlo con expertos, busquen una red de soporte de personas que los pueden ayudar y orientar, y sobre todo capacítense y edúquense al respecto. Entonces, podemos poniendo códigos especiales, hacer que el servidor web vomite la información completa de los usuarios. Pues, y si las claves no las guardamos hashadas o salted and hash, que es dos mecanismos para oscurecer y que las contraseñas no se guarden en texto limpio dentro de una base de datos, tenemos problemas. Entonces, esa es la parte de validación de la información. Luego de eso, una vez que recibimos la data, tenemos que grabarla en disco, y también hay que asegurarnos que lo que estamos diciéndole al sistema de almacenamiento que grabe o a la base de datos que es lo que grabe sea realmente lo que escribe. Y finalmente, lo que tenemos también que hacer para optimizar nuestros sistemas de almacenamiento es de duplicar la información. ¿De qué sirve que tengamos 10 copias del mismo archivo? ¿De qué sirve que tengamos 20 veces el mismo usuario? Eso es un problema potencial e incrementa nuestro nivel de almacenamiento requerido y hace que la información sea más compleja. Entonces tenemos que empezar a reducir. Y hay sistemas que tienen ya dentro de su diseño y su implementación mecanismos de deduplicación de data para que podamos tener un solo archivo físico que está replicado en 10 sitios diferentes para que puedan acceder a él. Y si se modifica uno y los otros 9 no, se puede ya generar una copia para esa variación que hay, ese archivo único, y los otros 9 mantienen una sola copia, en el caso que queramos hacerlo así. O lo otro es esos 10 archivos apuntan al mismo, se modifica uno y automáticamente todas las copias o instancias del mismo se modifican automáticamente. Entonces son mecanismos muy inteligentes que nos pueden ahorrar en algunos casos 50% o más de almacenamiento en sistemas de SAN o NAS. Sobre todo, más que nada se aplica en SAN, sistemas de almacenamiento distribuido con replicación, sistemas de hiperconvergencia también. Si tenemos máquinas virtuales podemos hacer duplicación, pero no nos vayamos por ese lado. Lo importante, validar la data que ingresa, validar cómo se almacena y asegurarnos que la información sea única y que no esté duplicada múltiples veces a lo largo de nuestro sistema. Ahora, una vez que tenemos la data, tenemos la otra capa, que es la de respaldo o backups, donde salvaguardamos esa información. Y recuerden, vuelvo a insistir, RAID no es un backup. RAID es un mecanismo para asegurar que el subsistema de discos de un dispositivo continúe trabajando a pesar de la falla de uno o más dispositivos, dependiendo del nivel de tolerancia a fallos que configuremos en nuestro equipo. Y recuerden, mientras más complejo es el nivel de tolerancia, es un costo, mayor inversión en almacenamiento, en mecanismos, en licencias, etc. ¿no? Una vez que tenemos la data backupeada, recuerden también nuestro triángulo. Nos falta lo que es la confidencialidad. ¿Quiénes acceden ahora a esa información? Trabajamos con todo lo que es control de accesos. A veces nuestros usuarios acceden por una aplicación, pero a los sistemas de archivos, ¿quiénes acceden? Muchas veces están en un servidor, hacemos C2 puntos en el servidor o D2 puntos y podemos ver la información.
O sea, invertimos mucho tiempo protegiendo nuestra interfase web, pero yo por otro lado puedo ir a ver el MySQL o puedo ver la base de datos SQL de Microsoft y extraerla y llevarme al otro lado. Entonces también hay que aplicar mecanismos de ACLs, control, listas de acceso, quienes pueden ver o no, o acceder, leer, modificar, escribir la información. Y finalmente, y esto es muy importante, y hay productos con los cuales nosotros trabajamos con varias marcas, que nos permiten tener una auditoría, un seguimiento de quién hizo qué en el sistema. Porque también parte del problema es que a veces, voy a dar un ejemplo, no tenemos sistemas, equipos de borde o base de datos, y todas las personas que sistemas, somos 10 personas por ejemplo en el área, todos acceden al servidor con el usuario de administrador. Al final sucede un error, sucede un problema. ¿Quién modificó la información? Administrador. Levante la mano, ¿quién fue? 10 personas levantan la mano. No es bueno. No hay trazabilidad, y lo importante también como parte del proceso de análisis forense también que se va a realizar es que cada persona tenga un acceso único, no tengan claves compartidas, no tengan usuarios genéricos que utilicen más de una persona. Cada persona debe tener una única identidad dentro de nuestra red, dentro de nuestro sistema. Y esto ayuda a estos mecanismos de registro de actividades, bitácoras de todo tipo, de acceso a disco, se logueó a tal servidor, ingresó por la VPN, ¿qué pasó? Accedió a la computadora, modificó su clave o solicitó un cambio de contraseña, ¿no? Dijo, me olvidé mi contraseña, que envía, y realmente no fue él. Mecanismos también, si utilizó o no autenticación de 2 factores, etc. Ustedes pueden auditar tanto como deseen, y eso es parte del análisis que tienen que hacer previo para determinar los potenciales puntos de acceso hacia su información, que es lo que queremos proteger. Yo sé que este tema es bastante complejo y que a muchos apasiona, pero no olvides que si quieres más información sobre algunos temas, o sobre los productos y la manera en la cual Comutel Perú y Comutel Empresas te puede ayudar a prevenir, a hacerte más resiliente, a hacer que tu empresa reduzca esos tiempos que a veces podemos dejar de facturar, dejar de producir. Imagínense que yo tengo una textilera y hay una accede al sistema que controla mis equipos de fabricación. Paro las máquinas, eso es dinero que se pierde. Así que ya saben, si quieren más información, no duden en contactarnos.